Elecciones Venezuela 2024, estamos en Mega Noticias Alerta con un despliegue completo. Mariana Schmidt del estudio, Gilberto Aranda también analista internacional. Estamos en Venezuela también respecto de lo que está pasando allá, el minuto a minuto, y junto a Catalina Miranda también acá en Chile hay mucho interés de la comunidad venezolana que reside en nuestro país y eso se demuestra a tu espalda. Catalina, adelante. Sí, retomamos el contacto desde acá del consulado y la verdad es que el ambiente que nosotros podemos percibir acá es de bien emotivo, mucha ansiedad, la gente llega mostrando todos sus documentos para poder hacer y ejercer su voto lo más pronto posible. Y los dejo con imágenes de lo que está ocurriendo en estos minutos acá. Cada vez llegan más ciudadanos y ciudadanas venezolanas para poder ejercer su voto y vamos a tratar de conversar con aquellas personas que han ya podido votar o que están a puertas de poder ejercer su derecho democrático. Hola, muy buenos días. Me gustaría conversar con usted, primero su nombre sin duda y consultarle si es que pudo o no pudo votar y cuéntenos también sobre este día. Hola, mi nombre es Aura. Sí, bueno, muy emocionados, con mucha fe. Sí pude votar. Bueno, ya yo tengo 20 años acá en Chile, así que representando a todos los que no pudieron hacer el cambio por diferentes motivos. Vemos que es un día bastante emotivo para ustedes, se llegan con harta ansiedad para poder votar. Acá tengo mi documento, bueno, no pueden ingresar con carteras, con bolsos, con nada. Esa es la restricción al menos que hay acá en el consulado, importante para quienes nos estén mirando en su casa. Pero me imagino que también es un día, vemos mucho adulto mayor, vemos personas que llegan con muletas, pero aún así llegan a ejercer su voto. Sí, justamente estamos, como les decía, por todos los que no pudieron hacer el cambio, por los que no pudieron inscribirse, por tanta gente en el exterior que no puede votar. Entonces, bueno, los que sí podemos, llegamos como sea, nos estamos ayudando, cuidando las cosas, como no se puede entrar con bolso. Hay mucha gente, un voluntariado, así que unidos, emocionados, con mucha fe, día de cambio. Así que nada. 20 años acá en Chile, me imagino, bueno, allá en Venezuela queda familia, quedan amigos. Sí, todavía tengo allá 2 hermanos, los demás han salido, nosotros éramos 5, 9 sobrinos, todos afuera. Entonces, justamente, queremos poder reencontrarnos, porque más allá de que uno se quede acá en Chile después de 20 años, justamente que la gente tenga derecho a vivir donde quiera vivir, que no se vean obligados a salir, que si uno se va al exterior sea por voluntad y no porque se sientan desplazados. Venezolanos y todo el mundo, que la gente sea realmente libre y esté donde quiera estar, donde se sienta feliz. ¿Quién ha comentado su familia de cómo se está llevando a cabo el proceso allá en Venezuela? Anoche habían reportes, una información, lo conversamos también con los coordinadores acá, de detenciones ilegales, incluso ONG han hecho denuncia con respecto a esta situación, iban 20 cerca personas detenidas, allanamientos también, esto a puertas de la elección. ¿Qué le han comentado cómo se está llevando el proceso allá? Sí, hay algunas zonas con bastante problema, donde están mis hermanos, ha estado tranquilo, mucha fila, pero la gente con el ánimo. Igual no hay que hacer eco, sí hay casos, pero hay que salir sin caer en provocaciones, porque justamente eso es lo que desean, que hayan provocaciones y que la gente le dé miedo salir a votar. Entonces no hay que caer en provocaciones, hay que ir con fe, estar tranquilos, con ánimo. Y nada, salir a votar, hay que demostrar en números que queremos un cambio, que lo queremos en paz, que queremos, la gente que realmente quiere el cambio lo quiere en paz. Y esa es la mayoría de los venezolanos y sin duda lo vamos a lograr. Cata. Muchas gracias. Bueno, seguimos mostrando un poco también del ambiente acá. Dime, Mariana. Cata, lo que pasa es que lo que está diciendo ella es súper cierto. A ver, según las cifras que entregaba previamente el director del comando en Chile, Alexander Maita, que tú entrevistabas allí en ese mismo lugar, en las afueras del consulado chileno, en nuestro país van a votar, están habilitados para votar 2.659 de los 137.000 venezolanos que cuentan con residencia definitiva, siendo que hay más de 500.000 venezolanos en nuestro país. Y siempre estaba el reclamo cuando uno conversa, ¿no? Yo me imagino que muchos quienes nos están viendo y escuchando en las distintas plataformas conocen a un venezolano residente en nuestro país y ha tenido dificultades, por ejemplo, para hacer el papeleo, era un trámite engorroso,
si era presencial, tenían que hacerlo o no a través de internet. Entonces era tanto el ajetreo que finalmente no tienen los papeles, no van a votar. Otro antecedente que mencionan es el temor. Hablan del temor porque quedan registrados, fichados, saben que el voto en el extranjero sería contra el gobierno actual. Eso más una serie de denuncias de otro tipo que yo creo que él va a poder palpar. Pero hemos visto una jornada tranquila, por lo menos, que ha habido alta concurrencia, a pesar que no serán la mayoría de los venezolanos, que sabemos que hay también muchos indocumentados venezolanos en nuestro país, no va a ejercer ese derecho. Por eso es muy relevante el momento y dónde estás tú localizada para, de alguna manera, atraer y que la gente y los venezolanos puedan emitir su sufragio tranquilamente. ¿Sabe qué les quiero mostrar ahora? ¿Cómo es el voto? ¿Cómo es el voto hoy en Venezuela? Nuestra gráfica que tenemos preparada aquí, porque puede llamar muchísimo la atención y es tal. Fíjense muy bien, esta es la papeleta que reciben los venezolanos hoy día. Veamos la parte superior, Carlos, el director. 13 veces aparece el rostro de Nicolás Maduro. 13 veces el rostro de Nicolás Maduro. Aquí están representados los 38 partidos políticos que tiene hoy Venezuela y en los cuales de esos 38, aquí aparece solo 3 veces Edmundo González. Solo 3 veces Edmundo González. ¿Qué se ha señalado aquí? Que como el partido que representa en general a Nicolás Maduro es el Partido Socialista Unido de Venezuela, todos los partidos, porque son 38, que tienen a él como liderazgo, que llaman a votar por Nicolás Maduro, aparte del Partido Socialista, tienen derecho a manifestar y colocar cada uno del rostro. Por eso él aparece 13 veces. Además, pueden colocarlo uno junto al otro. Es parte de la legislación que opera allá. ¿Por qué? Uno se pregunta, un Edmundo González aparece por separado, bien perdido si uno lo busca, va a ser muy difícil que lo encuentren, bien perdido si uno lo busca, y es porque finalmente la líder era María Corina Machado. Sabemos que ganó las primarias con un 90%, era algo histórico. Luego no la dejan ejercer justamente el liderazgo de ser candidata a la presidencia por la oposición en Venezuela porque es inhabilitada para ejercer cualquier cargo político, por lo menos por 15 años. Es acusada ella de no haber registrado los bienes mientras era diputada, malversación de fondos, lo cual ella siempre ha negado, y eligen un segundo entonces candidato. Y este candidato fue confirmado después de la papeleta. Y es por eso que ya estaba distribuida la papeleta. Por eso quedan con los partidos separados. Estos partidos no habían sumado sus votos a este, por ejemplo. ¿Se entiende? Por eso no están los 3 juntos. Pero ya la papeleta dice mucho. Es muy difícil, si uno ve esta papeleta 13 veces representado el rostro de Nicolás Maduro, encontrar y emitir también el sufragio si quieren el cambio, digamos. Porque en definitiva, y quizás muchos no lo saben, son 10 los candidatos a la presidencia que hoy día se presentan en nuestro país. Ahí está lo que nos está contando Mariana, bastante evidente, ¿no? Lo que se trata de hacer con esa papeleta. Además, entiendo que hubo otra candidata que también fue bajada, después de María Corina Machado. Estaba hablando de Corina Lloris. Así es. También estuvo ahí en carrera y también fue vetada de alguna manera. Y llega Edmundo González y ahora es como la alternativa que más unifica aparentemente a la oposición y a gran parte, aparentemente, insisto, hay que correr la carrera primero, del pueblo venezolano. Pero ¿quién es Edmundo González? A ver si nos puedes contar un poco quién es esta figura que está aunando hoy día mucho interés. Sí, de todas maneras, antes quisiera muy brevemente decir, hacer una alusión a lo que se mostraba. Por eso es que las expectativas de cambio son grandes, lo que es también los sondeos indican una tendencia mayoritaria y clara, nítida, pero no solamente eso, porque ahí vemos un desnivel en las condiciones electorales. No hay una igualdad plena electoral, es una cancha desnivelada. Y por eso es que hay que atender a otros detalles. Esto no es una elección a las que estamos acostumbrados en democracias liberales y representativas. Sale de eso. Dicho eso, Edmundo González. Edmundo González
es un diplomático ante todo, que sirvió en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, y los primeros años del gobierno de Chávez. Tuvo destinaciones como Argelia, Túnez y Argentina. Sí, destinaciones como embajador, la más alta representación. En Argentina, en la época de Chávez, también fue embajador hasta el año 2002, unos 2 o 3 años. Edmundo González es además un intelectual que escribe mucho. Algunos incluso lo conocíamos antes por su reflexión acerca de política exterior en general. Y fue elegido como, vamos a decirlo en jerga venezolana, en candidato tapa, es decir, la oposición optó por inscribir más de un candidato para que fungieran como cuidadores del puesto por si hubiese una inhabilitación, como le que hablaron, tanto la de María Corina Machado como la de Corina Lloris, que fue seleccionada cuando no pudo Machado inscribirse como su sucesora y tampoco fue admitida. Por lo tanto, al final el cónclave de varios candidatos, entre otros Manuel Rosales, decidió apoyar a Edmundo González, que se ha transformado en la cara de lo que es la plataforma unitaria de la oposición. Entonces, ¿se podría considerar al actual candidato Edmundo González como una especie de tapado, como un candidato tapado, o estaba dentro de las posibilidades, digamos, conocidas, públicas? Como un candidato que iba en un primer momento a cuidar ese espacio para de alguna manera asegurar que estuviera representación lo que es la oposición. Y finalmente este rol fue cambiado por el candidato definitivo. Esto es bien importante porque sin duda la política más popular en Venezuela es María Corina Machado y sin embargo, muy generosamente como otros, ha decidido postergarse. Pero el régimen no lo permite, para que sea este Edmundo González, este diplomático, el encargado de representar a la oposición. Queremos saber más respecto de este candidato de Edmundo González. Mariane, tú tienes más información respecto de Edmundo González, ¿no? Sí, por supuesto. Pasemos a revisar la siguiente gráfica. Hemos tenido todo con gráfica porque yo creo que es mucho más claro para quienes nos están viendo las distintas plataformas de Mega. A ver, voy a correr la mesa. Eso. Me encanta la televisión en vivo. Edmundo González, 74 años, casado, 2 hijas, con estudios, como decía Gilberto, en relaciones internacionales. Tiene mucho conocimiento al respecto. Diplomático, profesor y escritor. En lo de la diplomacia fue embajador en Argelia y en Argentina. También durante el gobierno de Hugo Chávez, que es un punto muy relevante, ¿verdad, Gilberto? Y representante internacional de la Mesa Unidad Democrática. Y ahí estamos viendo justamente algo muy poderoso de la oposición. Candidato presidencial de la coalición. ¿Por qué? Y te lo pregunto inmediatamente, Gilberto. El escenario es distinto. ¿Qué hizo que, en definitiva, que no ocurría nunca en el pasado, se uniera más que nunca la oposición? Son varios los partidos, siempre iban disgregados, pero por primera vez se han unido bastante y es por eso que las encuestas juegan a su favor porque él representa el cambio. Sí. Uno de los factores que no se ha cumplido y el cual apostaba el madurismo era la fragmentación de la oposición. Es decir, la idea de dividir a la oposición de alguna manera tentándola de una u otra forma había sido parte del juego del madurismo y en esta ocasión lo que ha ocurrido, si bien hay otros candidatos, hay, tal como se ha dicho, son varios, la mayor parte de la oposición ha apostado por Edmundo González Urrutia, quien se transforma en la persona para enfrentarse al oficialismo en lo que respecta a su decisión, a esta elección. Tiene que ver con su experiencia. Él fue parte también de la política exterior de Chávez, que hay que recordarlo, también emerge en un momento de crisis, una crisis anterior, de un sistema democrático que ya había perdido conexión con la gente, que era acusado de cleptocracia, de corrupción. Bueno, esos primeros años esperanzadores de Chávez tuvo Edmundo González también acompañando ese gobierno como diplomático, en una función oficial, y por lo tanto esta experiencia en política internacional, este conocimiento de la política y las relaciones internacionales de este egresado de la Universidad Central de Venezuela, hace que se transformó en el candidato idóneo. Corina Lloris, la anterior que tú mencionabas, sí, también era académica. Por supuesto que no tienen ese carisma de Machado, pero tienen a su vez el conocimiento de lo que están hablando. Gilberto, respecto de la figura de Nicolás Maduro, ¿cómo llega Nicolás Maduro hoy a estas elecciones? Una figura desgastada, hablan del chavismo, del madurismo. ¿Cómo llega hoy, por lo menos dentro de lo que es Venezuela? Sí.
En varias condiciones. Uno, si tuviera que remitirme a lo económico, Venezuela está claramente en una crisis económica, pero ha tenido leves mejoras. Eso es importante, hay que decirlo. La debacle, el momento de mayor gravedad de la crisis económica fue en torno al 2018, 2019, 2020. Esos 3 años que coinciden en la prepandemia y pandemia fueron los más desastrosos. A partir de la guerra de Ucrania, miren estas carambolas internacionales, se necesitó energéticos y tener fuentes supletorias de las energías que procedían de Rusia, y empezaron a amainar. O sea, ya no era tan mala idea tener una especie de mejor relación quizás con Nicolás Maduro, productor de petróleo. Durante la época de Trump y la primera fase de Biden hubo una serie de sanciones unilaterales que se empezaron a relajar y sobre todo a propiciar las posibilidades de negociación. El acto de hoy, el acto electoral, llega después de negociaciones en México, el 2022, y de Barbados, en octubre de 2023. Es decir, hay un clima para propiciar una salida electoral al desencuentro que hay, a la polarización que hay en Venezuela. Ahora, entonces, lo que quiero decir, no es que se ha salido de la crisis, pero ha amainado mucho, se ha relajado la crisis, y por eso es que lo que intenta instalar de cara al sistema internacional Maduro es que él confiere estabilidad y que pueda de alguna manera suplir también las carencias energéticas. De hecho, los inversionistas están muy atentos, los inversionistas internacionales, a lo que eventualmente puede pasar con esta elección. Te voy a preguntar por eso después, pero quiero saber más también respecto de lo que es el candidato Nicolás Maduro hoy día también, ¿no, Mariane? Sí, haciendo alusión a eso, durante el gobierno de Maduro, para que ustedes se hagan una idea, la economía ha quedado reducida en un 80% en 10 años y enfrenta hace 4 años una hiperinflación. O sea, aquí nos faltaría pantalla para contarles la cantidad de ceros con respecto a eso de la hiperinflación. Entonces la realidad económica es devastadora y por eso también se explica, independiente de la crisis económica, política y social, los perseguidos, que hayan emigrado más de 7 millones de venezolanos. Es una crisis tremenda que golpea evidentemente a nuestro país, y eso te voy a hacer después la siguiente pregunta, Gilberto. Para clarificarles, ¿quién es Nicolás Maduro? Tiene 61 años, un hijo, Nicolás Maduro Guerra, de su primer matrimonio. Es casado actualmente, su segundo matrimonio, con Cilia Flores, conductor del metro. Él comienza como conductor del metro, hace sus estudios en el colegio, luego trabaja varios años conduciendo el metro de Caracas, y es así como empieza a formar el sindicalismo. Es un dirigente sindical, ahí comienza a tomar más fuerza en términos políticos, fundador de hecho en ese contexto de la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, militante del Partido Socialista Unido, al cual representa, por eso era uno de los rostros de los 13 que hay en la papeleta, diputado, canciller y vicepresidente, y luego presidente de Venezuela desde el 2013. A ver, se suponía que tenía que asumir una vez que fallece Hugo Chávez el número 2, Diosdado Cabello. Sin embargo, Chávez, antes de morir, hace un video donde dice: y quiero que continúe ejerciendo el gobierno Nicolás Maduro, y en el fondo le pasa la pelota acá, y es allí que hacen un gobierno interino y luego es en elecciones elegido. Y lo que quiero preguntarte ahora, Gilberto, ahora ya conociendo más bien la figura de Nicolás Maduro, ¿por qué esta elección es tan relevante para nuestro país? Y te lo esbozo en el sentido de la gran cantidad de esos 7.7 millones de venezolanos que emigraron de Venezuela producto de esta crisis económica, social y política. Gran parte, un buen porcentaje se lo ha llevado a nuestro país. Por eso, ¿cuál es la incidencia que tiene esta elección para nosotros? Pues muchas. Desde luego, si fuera un análisis anclado a lo económico, comercial, uno diría hay poco intercambio comercial, pues la verdad no tiene el peso de otras elecciones. Claro, no tiene el peso de la elección de Estados Unidos, que estamos pendientes porque es un socio muy importante, o de otros hechos políticos. Pero en este caso creo que has dado en el clave. El tema es que viven alrededor de 500.000 venezolanos y venezolanas en Chile que se han incorporado a la comunidad nacional, que además también en un momento van a ser incidentes en todos los elementos de votar en Chile, ¿no? También incidentes en lo que son las elecciones en Chile, pero que en esa tesitura implican una serie de desafíos para el Estado chileno y para la misma comunidad. Por lo tanto, cuando tú tienes 500.000 personas, nosotros somos el 4.º país en
Sudamérica con mayor cantidad de venezolanos, porque antes, hay que decirlo, está Colombia con 3 millones, 1,5 millones en Perú y algo así como cerca de 1 millón en Ecuador. Nosotros somos el cuarto. La verdad es que para estos 4 países es muy importante lo que ocurra en Venezuela. Ahora, yo también quiero agregar que estamos hablando de, según cifra de Naciones Unidas, de 7.700.000, decían más o menos, de algunos un poco más, un poco menos. El oficialismo en Venezuela dice que son 2 millones. Solamente reconoce 2 millones, pero vamos a ir a Naciones Unidas, 7.700.000, de los cuales habilitados para votar en el mundo no alcanzan a ser 70.000. Son 69.000 y fracción, una cifra ínfima. Si votaran lo que correspondería sería entre 4,5 millones y 5 millones, y eso cambiaría la elección. Eso no ha sido posible. Luego, y para terminar, decirles que tenemos que tener muy claro que hay muchas personas que han manifestado en Venezuela su intención de abandonar el país y buscar otro espacio para residir en caso de que el oficialismo se confirme. Por lo tanto, podríamos tener otra ola migratoria que engrosaría a las anteriores. Miren, en algunos minutos más va a votar Edmundo González. Vamos a estar también con eso si es que hay declaraciones. El líder más potente que tiene la oposición hoy día no es el único candidato de la oposición, pero es el más potente por lo menos que hay ahora desde los 10 candidatos que se van a presentar. Elecciones en Venezuela, día clave también para nuestro país, también para toda la región. Bueno, el mundo está observando lo que pasa hoy en Venezuela. Estamos con Mariana Schmidt, estamos con Gilberto Aranda. Vamos a estar también con Fernando Tineo, directamente de Venezuela, acá en Mega Noticias Alerta. Pero nos separamos un momento, ya volvemos.